Gracias. Hermanos que están en Zoom y a quienes puedo ver, qué gusto verles. A todos los que están allá a través de las plataformas de las redes sociales, de Facebook, y después los que se integrarán con YouTube en la repetición, nos sentimos muy contentos de estar con ustedes, hermanos. Hermanos, en esta tarde vamos a considerar algo que está relacionado justamente con las familias y con la iglesia. Y seguramente que ustedes habrán visto, hermanos, que hay familias a quienes les va muy bien, otras no tan bien, otras batallan mucho. Hay iglesias también que prosperan, otras iglesias están batallando y otras, tristemente, pareciera como que van a menos. Hoy vamos a hablar acerca de estas dos familias que Dios nos ha dado, la familia de nuestra sangre, nuestra carne, esta familia que algunas personas se sienten muy orgullosos de honrar el apellido de sus padres, de sus abuelos, y también estaremos hablando acerca de esta iglesia que el Señor ha comprado con su sangre, la iglesia de Cristo. Así que hoy hablaremos, hermanos, del tema familias e iglesias que honran a Dios y triunfan en la vida. Familias e iglesias que honran a Dios y triunfan en la vida. Hace unos 8 años, hermanos, más o menos, estando en un velorio de la mamá de un hermano en la fe que había fallecido, como suele suceder, nos encontramos a personas conocidas y a personas desconocidas. Una de esas personas a quien yo había visto, pero que no conocía personalmente, era el obispo de una de las iglesias más tradicionales de México, de una de las denominaciones que tiene algunos miles de iglesias dentro de la República Mexicana. Y con la conversación que yo tenía con ese obispo, yo le hacía ver algunas cosas que en ese tiempo notaba y no me quise con ganas de comentarlo con el obispo y le dije, hermano, ¿han considerado lo que está sucediendo en algunas de sus iglesias? Me parece que el esquema que tienen ustedes, digo, yo respeto totalmente la manera de ser con ustedes, pero es un esquema, es una estructura que está impidiendo el desarrollo de la iglesia. Y este hermano obispo me dijo hace 8 años, sí, hermano, ha sido nuestro motivo de oración. Estamos intentando cambiar, pero no sabemos exactamente cómo. Estamos en una estructura de una iglesia que tiene más de 200 años y es difícil cambiar cuando las iglesias tienen tanto tiempo, pero estamos orando al Señor para que esto suceda. La conversación terminó allí. No volví a saber nada del hermano, ni nos relacionamos con esta denominación cristiana, hermanos amados, de otra denominación, sino hasta principios de este mes de enero, cuando recibimos en casa la visita de unos hermanos que venían de Estados Unidos y nos comentaron lo que estaba pasando con esa denominación en Estados Unidos. Y él me decía, hermano, lamentablemente es triste decirlo, pero en el año 2020 tuvimos que cerrar 100 de las congregaciones en Estados Unidos. En el 2021 probablemente el número va a ser más grande. Y fue algo que a mí me impactó porque el hablar de 100 congregaciones que cierran y que viene de acuerdo a lo que el hermano, la expresión que el hermano utilizó, un tsunami dentro de nuestro movimiento, eso me hizo pensar que es algo muy, muy serio. No sé si ustedes han visto en Netflix esa película que se llama Lo Imposible, con Naomi Watts y este hombre, Ewan McGregor y Tom Holland. En esta película se narra justamente la experiencia de lo que pasó el 26 de diciembre del 2004, cuando un tsunami, que son estas olas impresionantes, llegó a las costas de Tailandia, a las playas, y estas olas que llegaron a impactarse eran del tamaño de edificios de 5 pisos. Imagínese usted lo que es que lleguen a donde se encuentra olas de ese tamaño, de 5 pisos, de edificios de 5 pisos, y arrasen con todo lo que hay.
y en esa historia va narrando justamente cómo fue el asunto de poder sobrevivir en esa situación. Es una película impactante, pero que nos hablan acerca de que si uno no está preparado, la vida nos puede arrasar totalmente, y así en un momentito aquellas cosas que no esperamos pueden venir a nuestra vida. Saben, hermanos, dentro de las congregaciones a veces hay muchas presiones que se dan dentro de el liderazgo o hacia el liderazgo. Hay muchas tensiones que a veces se están propiciando dentro, o más bien hacia aquellos que tienen algún cargo ministerial dentro de la iglesia, en nuestro caso la junta oficial, o en otras congregaciones la junta de ancianos o los consejeros, y se ejercen muchas presiones sobre ellos y hacen que la iglesia entre a veces en situaciones difíciles. Pero esta situación de los tsunamis que llegan repentinamente sobre la vida no solamente ocurre en el aspecto físico, como ocurrió en Tailandia en el 2004 y que causó la muerte de más de 300,000 personas que murieron en este tsunami, sino también ocurre en la iglesia y a veces llega a ocurrir en las familias, cuando nosotros estamos confiados y pensando que todo va bien y no nos damos cuenta de cómo está cambiando la sociedad. Así que en esta tarde, hermanos, yo quisiera considerar con ustedes algo que para mí es vital. Yo creo que nuestras familias y las iglesias del Señor pueden prosperar, ser exitosas y salir adelante en la vida si obedecemos justamente los mandatos del Señor. Y hoy quisiera hablar, hermanos, acerca de un versículo que es, o dos versículos, perdón, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, que son tan vitales para la vida de las familias y de la iglesia, que si obedeciéramos lo que el Señor dice en estos versículos, seguramente que nuestra vida sería mucho más plena. Así que permítanme compartir con ustedes, hermanos, este versículo de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 12 y 13, y decirles, hermanos, que las familias e iglesias que honran a Dios obedeciendo a su palabra y tienen éxito en lo que emprenden, toman en cuenta esta palabra de Dios. Dice así la palabra: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, los presiden en el Señor y les dan instrucción. Ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Vivan en paz los unos con los otros. Lo vuelvo a leer, hermanos. Les rogamos, hermanos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Vivan en paz los unos con los otros. Esta tarde, hermanos, estaremos hablando de 4 principios que nos ayudan para que nosotros tengamos éxito en nuestra vida familiar y también en la vida de la iglesia, para que estemos preparados por cualquier cosa que pueda venir. Así que la primera cosa que deberíamos decir, hermanos, es que las familias e iglesias que honran a Dios y triunfan en la vida, número 1, reconocen y animan a quienes trabajan. Reconocen y animan a quienes trabajan. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucciones. Ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Así que la primera idea, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes, este primer principio, es que es un principio de reconocimiento. Nosotros necesitamos reconocer a todos los que nos están ayudando dentro de la obra de Dios y también a todos los que están trabajando dentro de las familias. En las familias, hermanos, a algunas ocasiones la carga económica reside en el padre, algunas ocasiones en el padre y en la madre, y en algunas otras también en los hijos. Pero la palabra del Señor nos habla acerca de buscar este reconocimiento para aquellos que están haciendo un buen trabajo dentro de la obra del Señor. Cuando yo hablo acerca de este reconocimiento, hermanos, tengo dos cosas que comentarles. Miren, si
el Señor nos da la bendición y alguna ocasión ustedes van a aquel lugar del que les hablaba en Tailandia, encontrarán, hermanos, que en los aeropuertos hay pequeñas cabinas en donde a la gente, a los viajeros que han ido de turistas allá, en esas pequeñas cabinas que dan hacia los pasillos del aeropuerto con cristales, se puede ver perfectamente lo que está ocurriendo allá adentro. Hay un servicio que ofrecen justamente las personas que están ahí en el aeropuerto. Algunas personas están contratadas para darle un masaje de pies a los turistas. Y los que han caminado durante largas horas saben qué rico se siente el hecho de que le froten con unos rodillitos de palo o les den un masajito en los pies para que puedan descansar justamente de esa caminata. Pero hay un hecho que es muy curioso. Cuando las personas están en ese lugar, lo primero que hacen estas personas que dan este servicio es inclinar la cabeza hacia las personas y le dicen esta palabra, Hapunha, Hapunha. Y esta palabra significa reconozco la grandeza que hay en ti. Se inclinan y entonces empiezan su trabajo. Pero hay este reconocimiento hacia las personas. De hecho, si alguna ocasión el Señor nos permite y vamos a la India, encontrarán que hay una cultura dentro de la India que desde luego tiene sus grandes errores y que está el Señor en contra de la idolatría, pero este asunto de que ellos tengan tantos dioses está en un reconocimiento del valor que le dan a la vida. Por eso es que respetan todas las clases de plantas, de animales, de seres celestes, porque ellos reconocen que tienen un valor. Y si alguien va para allá y entra en la casa de un hindú, lo que hacen justamente es decirle una palabra equivalente a esa otra que se da en Tailandia, pero que tiene un significado muy parecido, el significado de reconocerlos. Y de hecho, es tan fuerte este reconocimiento que cuando alguna persona llega de visita a esa casa, lo reciben como si fuera uno más de los dioses que ellos tienen. Es decir, el nivel de reconocimiento que tienen hacia las personas es un nivel de reconocimiento que nosotros no tenemos dentro de nuestra cultura, pero ellos reconocen a todas las personas. Y esto me hace pensar, hermanos, en lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos conocimiento del Dios verdadero. El Señor nos dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, que los tengan en alta estima con amor a causa de su obra. Ahora, yo les diría, hermanos, aún no, Betsy, todavía no. Regresamos al anterior. Ahora, yo les diría, hermanos, lo siguiente. ¿Cómo podemos reconocer, hermanos? ¿Cómo podemos reconocer el trabajo que se hace dentro de la iglesia y dentro de las familias? ¿Cuáles son las mejores maneras en las que nosotros podemos reconocer y animar a los hermanos y a las personas de la familia que están trabajando? No solo en la iglesia, sino más aún en las familias. Yo les diría, hermanos, si alguien está trabajando, la mejor manera de reconocer su trabajo y de animarlo es sumarse al trabajo, ayudarle. Es tomar una actitud proactiva y decir, si tú estás trabajando, yo quiero colaborar también contigo. Si ella, nuestra esposa o su mami, en el caso de los jóvenes que me están viendo, está trabajando algo dentro del hogar, preparando los alimentos, la mejor manera de reconocer ese esfuerzo es prestándonos a hacer alguna cosa que haga falta, poner la mesa, preparar el agua, ayudar con algunos de los alimentos, no quedarnos en una actitud pasiva. Si el varón que ha salido durante todo el día y al final llega un poco cansado y se sienta a descansar, por favor no lo abrumen, denle un espacio, permitan que descanse y reconozcan también de esa manera. Pero varones, yo les diría, pero no abusemos. No lleguemos del trabajo, encendamos la televisión y nos quedemos clavados 4 o 5 horas. Porque una manera de reconocer el trabajo de todos es entrar justamente en este espacio de colaboración. Yo les diría también, hermanos, que no basta
con que nosotros les digamos a los chicos que son buenos muchachos. Nosotros tenemos que impulsarlos también para que colaboren dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia. Si nosotros permitimos, hermanos, que se pasen todo el día en su computadora, en su celular, que no se integren a las relaciones que hay entre la familia, que dejen a un lado estos aparatos electrónicos y se sumen a la comunicación que debe haber dentro de la familia, probablemente será el indicio de algo que va a ocurrir en los años siguientes. Los vamos a perder. Los vamos a perder. Por eso, mientras los hijos estén dentro de la familia, dentro de la casa, del seno familiar, es nuestra responsabilidad como padres el ayudarlos justamente para que se desarrollen en esta área de reconocimiento y de trabajo, que los animemos a que lo hagan. Yo he pensado acerca de esta película que les comentaba, Lo Imposible. ¿Cómo es que esta familia logró sobrevivir? ¿Cómo es que este muchacho, Lucas, el que es un niño en esa película de apenas 10 años o algo así, ayuda a su mamá a sobrevivir? Y después, en el año 2020, él se integra dentro de uno de los hospitales COVID allá en España y literalmente arriesga su vida para ayudar a que muchas otras personas puedan recuperarse de este mal que nos azota en este momento en la humanidad. ¿Cómo es esto? Esto se da cuando dejamos de considerar que los muchachos están bien y empezamos a pensar en lo mejor. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para que ellos estén preparados para la vida? Cuando vengan esas calamidades que a veces azotan la vida, como esta que ha venido y que nos ha sacudido por completo a toda la humanidad, la gente más preparada es la que ha conservado los trabajos, la que está en una mejor situación. Aquellos que han dedicado parte de su vida para servir al Señor se dan cuenta de que tienen desarrolladas otras habilidades de comunicación, de confianza en el Señor, de confianza con las personas. Estas habilidades que se desarrollan dentro de la iglesia les ayudan justamente para que ellos puedan salir adelante. Así que yo les diría, ¿cómo podemos animar y fortalecer el trabajo que se está haciendo dentro de las familias de la iglesia? Animen a sus chicos. Ellos tienen que seguir adelante en el nombre del Señor. También yo les diría, hermanos, que la mejor u otra muy buena manera de reconocer el trabajo es que haya palabras de gratitud y de aliento en lugar de las palabras de crítica y de exigencia que a veces se dan dentro del hogar o se dan dentro de la iglesia. Es fácil criticar el trabajo que se hace, pero no es tan sencillo desarrollarlo. Así que lo mejor que nosotros podemos hacer es elogiar el trabajo de nuestros hermanos líderes, aquellos que están en los departamentos, con los jóvenes, con los adolescentes, con la femenil, con los varones, y decirle, hermano, ¿en qué te ayudo? Y sumar, antes de criticar, sumar esfuerzos. También, hermanos, yo diría que una de las cosas que nosotros podemos hacer para reconocer el trabajo es no ser egoístas. No manipular los sentimientos de las personas con la palabra de Dios. No decirle a los hermanos que están sirviendo, pues si así está tu vida, ¿cómo estará la iglesia o cómo sirves al Señor? No exigir de más a los miembros de la iglesia, sino animarlos y reconocerlos y elogiarlos cuando están haciendo alguna cosa buena que está ayudando a la unidad familiar. Yo también les diría, hermanos, animen a sus hijos, por favor. Si quieren que sus familias, como grupo, no solamente de manera individual, ustedes como matrimonio, o más aún como esposo o esposa, sean una familia de bendición y que tengan éxito y prosperen y tengan esta bendición de triunfar en la vida, yo les diría, ayúdenles, por favor, a que cumplan sus anhelos y sus sueños. Si ustedes descubren en sus hijos que están viendo y ellos están teniendo algún anhelo o algún sueño, por favor, no se los frustren. Ayúdenles. Es triste para mí, o ha sido triste en mi carrera ministerial, hermanos, al aconsejar a muchas parejas encontrar esta situación.
Algunas personas cuando entran a la edad mayor, tercera edad, manipulan a sus hijos y les hacen sentir que ellos no pueden hacer ninguna otra cosa en la vida porque están allí para cuidarlos, para alimentarlos, para ver qué les hace falta. Y se les olvida a estos queridos hermanos que ellos también tuvieron vida. Ellos también tomaron sus propias decisiones. Y es injusto que cuando llegue la edad madura les digan, no, no puedes hacer nada, tienes que cuidarme. No, tenemos que alentar a nuestros hijos a que cumplan también los anhelos y los sueños que Dios ha puesto en su corazón. No podemos ser egoístas con ellos. ¿Qué más podemos hacer, hermanos? Transformar el amor en asuntos prácticos. Si nosotros decimos que amamos profundamente a nuestros hijos, a nuestra esposa o a su esposo en su caso, y no llevamos el amor a la práctica, hermanos, esto no sirve de nada. La pregunta clave, yo creo, en la iglesia y en la familia sería, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudar para que la iglesia crezca? ¿En qué te puedo servir? Esas son las palabras claves que nos pueden ayudar a dar un verdadero reconocimiento y ánimo a los que están sirviendo en el hogar o en la iglesia. Betsy, si me ayudas, la diapositiva número 4. Las familias e iglesias que honran a su Dios y triunfan en la vida se preparan para el futuro día a día. Ese es un segundo principio, el principio de preparación, del esfuerzo diario, del estudio. Se preparan para el futuro día a día. Y dice la palabra otra vez, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan y les dan instrucción. ¿Cómo llega esa instrucción a la vida de las personas? A través de la adquisición del conocimiento. Así que si nosotros queremos una iglesia y una familia que triunfe en la vida, necesitamos seguir avanzando en el conocimiento día a día. Miren, hace alrededor de unos 7 años leí un libro muy interesante, se llama La Revolución de la Riqueza, de Alvin Toffler. Y en este libro, La Revolución de la Riqueza, Alvin Toffler, que es una persona como algunas a las cuales Dios les ha bendecido con una mente privilegiada para ver cuál es el rumbo de la humanidad, hacia dónde se está encaminando las tendencias y la humanidad. Él habla en ese libro de cómo habría eventos en el futuro que iban a transformar literalmente la manera como se genera el dinero y cómo iba a pasar la riqueza de una parte a otra. Cuando él habla ya en sus libros anteriores, La Tercera Ola, El Shock del Futuro y este otro de la Revolución de la Riqueza, él está hablando acerca de cómo la humanidad ha ido pasando por procesos en los que se va pasando de una forma de producción a la otra, de la agricultura a la revolución industrial, después a los procesos sistemáticos, y ahora, en este tiempo, en estos últimos años, lo que estamos viendo es literalmente una revolución de la riqueza en función del conocimiento que se está adquiriendo, de personas que tienen un conocimiento superior a lo que tiene la mayoría de las personas que están estudiando. Si nosotros queremos, hermanos, estar preparados para el futuro y ser una iglesia que en el nombre del Señor vaya adelante y ser una familia también que triunfe en la vida, tenemos que cambiar nuestra cultura. Nuestra cultura, hermanos, es una cultura de entretenimiento, es una cultura de poco esfuerzo, es una cultura de vivir en la tranquilidad, de estar en el status quo, el estar en una situación de mi zona de confort. Esa cultura tiene que cambiar. La cultura, hermanos, tiene que cambiar en términos de prepararnos más intelectualmente, espiritualmente y prácticamente. Tenemos que cambiar. Hace 3 años leí otro libro interesante también de Andrés Oppenheimer, este escritor argentino que vive en Miami. Él ha escrito varios libros, pero uno de ellos interesante que leí hace unos 3 años se llama Sálvese quien pueda. Y en este libro, Sálvense quien pueda, Andrés Oppenheimer realiza un estudio de una tesis
que 2 economistas de la Universidad de Oxford en Inglaterra plantearon al mundo. Y ellos dijeron, antes de 15 años, el mundo va a perder la mitad de los trabajos en los que ahora en los que ahora está laborando. Y esta declaración fue tan impactante para Andrés Oppenheimer, que dedicó 5 años a realmente investigar si el mundo estaba cambiando tanto y cómo iba a cambiar. Y todo su libro habla acerca de lo que Alvin Toffler había hablado antes. Es decir, hay una revolución, un tsunami del conocimiento que literalmente va a acabar con el 50% de todos los trabajos que hay en el mundo. ¿Cómo va a ser esto? A través de más tecnología, más software, más utilización de robots que van a sustituir, o de máquinas que van a sustituir el trabajo del hombre. Y muchos de los trabajos que ahora se tienen van a desaparecer en los próximos años. Ahora, cuando Andrés Oppenheimer escribió este libro, él decía que aproximadamente para el año 2030 estaría ocurriendo eso. Sorpresa. Vino el tsunami de la pandemia en el mundo. Y acabó o precipitó todo lo que ya se había plantado que iba a ocurrir, lo precipitó 5 o 6 años o 7 años. Lo que estamos viendo ahorita es justamente una revolución de cómo se está moviendo la riqueza de una parte a otra en perjuicio de los que tienen menos conocimiento. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos una iglesia y una familia que honre a Dios y que tenga éxito en la vida? Nosotros tenemos que prepararnos para el futuro hoy y mañana y pasado mañana y el día siguiente. Tenemos que cambiar nuestra cultura de entretenimiento por una cultura más administrada y una cultura de conocimiento más constante. Tenemos que hacer esto. De otra manera, cuando vengan esas olas impresionantes de 12 metros, estoy hablando metafóricamente, cuando vengan esas olas impresionantes sobre nuestra vida y no hemos aprendido a nadar, ni hemos aprendido técnicas de supervivencia, ni hemos aprendido, ¿me entienden? Estoy hablando metafóricamente. Ese tsunami que llegó allá mató a 300,000 personas. Los que sobrevivieron tenían habilidades para poder sobrevivir. Cuando el futuro está cambiando, nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial nos ha dicho, y yo lo creo de todo corazón y lo compartí hace 8 días, cuando buscamos su reino y su justicia, Él nos ha dicho, no te preocupes, hijo, tendrás el alimento, tendrás la ropa, tendrás un lugar donde vivir, no te preocupes. Pero lo que yo quiero llevarlos, hermanos, en el nombre del Señor, es a ir de una situación de sobrevivencia a una situación de estabilidad y a una situación en la que en la vida nos vaya bien con la bendición de Dios. Eso ocurre, hermanos, cuando nosotros estamos decididos a prepararnos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Oseas 4, 6. En el momento en que tú te sientas, hermano, y dices, yo ya sé todo, no necesito saber nada más, en ese momento puede ocurrir que las cosas empiecen a ir hacia abajo. En la primera predicación que tuve con ustedes, hermanos, en el mes de enero, yo les decía que cuando les hablaba del tema, la razón de ser de nuestra iglesia, yo les decía, lo que el Señor me ha dado como visión para la iglesia es que tenemos que crecer en 2 sentidos. El crecimiento se da en 2 sentidos. Conocimiento, en primer lugar, de la palabra de Dios, de su voluntad, pero también en conocimiento de cómo somos nosotros interiormente, en conocimiento de cómo son las personas, cómo se está moviendo el mundo, conocimiento de las habilidades que tenemos que desarrollar. Y número 2, ponerla en práctica. Cuando tenemos el conocimiento y lo ponemos en práctica, Dios nos prepara justamente para el crecimiento en la vida y estar preparados para cualquier cosa que pueda venir. Esta es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Les he hablado acerca de cambiar los hábitos culturales. Escoger leer antes de distraer tu mente con la televisión.
no quiere decir que vamos a dejar de ver televisión. No, hermanos, no. No, yo no les estoy diciendo esto. Lo que les estoy diciendo es tenemos que ser más equilibrados y buscar el conocimiento. Buscar el conocimiento de Dios en primer lugar a través de su palabra. Y al decir esto yo les diría, hermanos, tenemos que dedicar un poco de tiempo todos los días o más tiempo todos los días para estudiar la palabra de Dios. Empiecen con proverbios, con los salmos, con los evangelios, pero estudien la palabra de Dios. Allí Dios nos va a preparar justamente para el futuro. Tenemos que hacer esa disciplina. Yo les diría, si van a ver televisión, hermanos, también acostumbrémonos a ver algunos documentales de lo que está pasando en el mundo. Algunos documentales son súper interesantes de cómo es la cultura en otras partes, qué es cómo se está moviendo el mundo en este momento. Vean documentales, hay una amplia variedad de documentales científicos, de medicina, de cuidado personal, de historia, de geografía, de cultura. Dediquen un poco de tiempo, hagan notas cuando vayan leyendo esto, pero cambiemos esta cultura. A los que tienen algún negocio o quieren prosperar en su trabajo, yo les diría, conviértanse en expertos. Si ustedes dedican un poco de tiempo, media hora diaria, a estudiar sobre el campo en el cual ustedes están desarrollando, va a haber un momento en que podrán despedir a todo mundo, pero ustedes no. Las cosas se pondrán difíciles para mucha gente, pero no para ustedes. Ustedes tendrán la bendición de Dios porque son expertos en su campo. En la iglesia, hermanos, yo les digo, tenemos que meternos a estudiar de la palabra de Dios. Hace unos domingos, cuando predicaba acerca de la carrera de la fe, yo les decía, hermanos, si Dios nos permite, hacia la segunda quincena de marzo, tal vez primera de abril, estaremos iniciando un curso justamente sobre cómo ir creciendo en estos niveles de fe. Y yo les digo a todos los que me están viendo ahorita, hermanos, necesitamos estudiar. Y vamos a dedicar, hermanos, mucho tiempo para preparar estos materiales. Ojalá Dios quiera, hermanos, que para usted sea toda una bendición, como para nosotros que lo prepararemos. Pero también me ha animado mucho después de la plática que hemos tenido con nuestras hermanas de la Sociedad Femenil, el replantear un poco los estudios de los jueves, terminar, si Dios permite, en 2 estudios más acerca de la oración y empezar un nuevo tema, una serie de capítulos basados en las necesidades de las familias y de la iglesia. Y entonces, originalmente pensé en el tema dirigir como una buena madre. Pero a lo mejor se cambia dirigir como unos buenos padres. Y va a tener que ver justamente con lo que podemos hacer en nuestro hogar para ayudar a nuestros hijos y en la iglesia para ayudar a desarrollar el propósito de Dios. También el día viernes el Señor nos permitió ir a comprar materiales con las ofrendas que todos nosotros damos a la iglesia para el grupo de jóvenes. Así que Eli y Efraín, si me están viendo, ya tenemos los libros. Los libros de estudio para nuestros hermanos se llaman Las mentiras que las jóvenes creen. Las mentiras que los jóvenes creen. Y estos 2 libros, hermanos, nos van a ayudar a descubrir cómo está transformando el mundo a la mentalidad de nuestros jóvenes cristianos. Porque la idea en el nombre del Señor es que nuestros chicos sean chicos de primer nivel, capacitados, como dice la gente del mundo, chicos de clase mundial, chicos que estén a la altura de los mejores que haya en el mundo. Esto es lo que va a hacer el Señor. Así que nos vamos a esforzar en eso. También, gracias a Dios, se compraron ya los materiales de la escuela dominical para los niños, así que tendremos preparación también para ellos. Tenemos que cambiar esto. Betsy, si me ayudas, la número 5. Las familias e iglesias que honran a su Dios y tienen éxito son compartidas. Son compartidas. Nos dice este versículo: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Es decir, hay dentro de las familias y de la iglesia personas que están compartiendo lo que ellos han recibido. Instrucción, liderazgo, ayuda, experiencia, sabiduría. Las personas de las iglesias que crecen son compartidas y en las familias también
comparten lo mejor que se tiene. ¿En qué nos instruyen nuestros hermanos? En lo mejor que Dios les ha dado. Y yo estoy seguro, hermanos, que cada uno de los líderes de la Junta Oficial se prepara para compartir con sus grupos exactamente lo mejor que ellos han recibido de parte del Señor. Tenemos que entender que esta manera de compartir, hermanos, es un acto de amor y un acto de compromiso en el servicio. Y tenemos que valorarlo y agradecerlo. Nos comparten su conocimiento. Ahora, ¿qué otra cosa nosotros podemos entender, hermanos, dentro de lo que podemos compartir en la iglesia? Algunos hermanos, yo les decía hace 8 días, se conforman con decir, bueno, voy a la iglesia y doy mi ofrenda. Y el dinero, hermanos, es toda una bendición. Gracias a Dios por los hermanos que diezmamos, que ofrendamos. Gracias a Dios. Porque para implementar todos estos planes de trabajo y de ayuda, necesitamos recursos. Gracias a Dios por todos ustedes que nos están ayudando. Es una bendición. Pero yo les diría, hermanos, es una parte. Hay otra parte que para nosotros es más valiosa. ¿Cuál es la parte que es más valiosa, hermanos? Su amor, su buen trato, su amabilidad, su aliento, su cortesía. Estas son cosas que se comparten, hermanos, que no cuestan un solo centavo y que son más valiosas que el dinero. Esto es lo que tenemos que dar justamente en nuestros hogares. Al platicar con algunas personas que no son cristianas, yo he hallado este comentario respecto a la administración económica dentro del hogar. Una persona no cristiana me ha dicho, en mi casa, el que da el dinero manda. Y los demás obedecen. Pero en las familias cristianas, hermanos, el dinero, hermanos, es un asunto muy importante, porque se genera a través del trabajo, pero no es lo más importante. Lo más importante es el cuidado espiritual, es el amor que se da dentro de la familia, es ese espíritu de cooperación, es lo que podemos hacer unos con otros para ayudarnos en las familias y en la iglesia. Eso es lo más importante. Las personas de la iglesia, hermanos, que aman al Señor y quieren compartir, yo he hallado esto. Sigan el modelo bíblico. Y el modelo bíblico nos habla acerca de que los primeros discípulos justamente compartían lo que ellos tenían. Compartían el pan en las casas. Algunos preparaban los alimentos e invitaban a sus amigos para que al estar allí pudieran comer juntos y hablar y orar de las cosas que Dios había hecho en ellos. Esto es algo, hermanos, que cuando haya pasado toda esta situación, empezaremos a implementar. Queremos, hermanos, que las familias se reúnan a comer, pero también no solo a comer y ver televisión, sino a comer, orar juntos, compartir el alimento, que inviten a algún familiar, algún vecino y que compartan la comida y ellos puedan ver qué clase de personas son ustedes. No les vamos a predicar ni les vamos a llenar de bibliazos de momento. No, lo que queremos es que les conozcan a ustedes. Así que los cristianos, hermanos, también preparan e invitan a otros a comer juntos y a los amigos que necesitan de Jesús. Y también algo que yo espero que el Señor nos permita otra vez, hermanos, es un anhelo que está en muchos de nosotros, que podamos salir otra vez de campamentos con los jóvenes o de retiros espirituales con la iglesia o de esas salidas, Magali, que tienes planeadas para la sociedad femenil. Nosotras solitas, amén, ustedes solitas, buscando al Señor, descansando y siendo ministradas por el Señor. Amén. Eso es lo que nosotros anhelamos también. Y en el nombre del Señor, cuando esto haya bajado, haremos todo lo posible para que esto se dé prontamente. Estoy casi concluyendo. Betsy, la siguiente diapositiva. Las familias e iglesias que honran a su Dios y tienen éxito en la vida, crean ambientes de armonía. Crean ambientes de armonía. Nos dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:13. Téngalos en alta estima con amor a causa de su obra
y vivan en paz los unos con los otros. Vivan en paz los unos con los otros. Las familias fuertes crean ambientes de armonía. No se critican, se ayudan. Cuando hay guerras, hermanos, y nosotros lo hemos podido ver en documentales, y gracias a Dios porque no nos ha tocado vivirlo, pero cuando hay guerras, todas las guerras, hermanos, terminan en destrucción, en muerte, en pobreza. Cuando hay guerras internas dentro de la iglesia, las iglesias terminan divididas, los miembros se van, las familias acaban dolidas, porque no hubo justamente esta búsqueda de un ambiente de armonía. En las familias, cuando las familias están de continuo en ataques, llega un momento en que la esposa se va. Ya me cansaste. O el esposo se va. Ya no te aguanto. Y se destruye. Y se destruye por causa de no haber tenido la decisión de crear un ambiente de armonía y de paz dentro del hogar. Hay ambientes, hermanos, dentro de los hogares cargados de crítica. Hay otros en donde hay abuso físico. Y hay otros en donde hay mucha violencia emocional. En donde no te castigo con golpes, pero no te hablo. Y la gente se aparta. Y nos damos cuenta, hermanos, de que esto que es el mandato del Señor llega a ser poco para nosotros, y entonces nosotros mismos nos pasa lo que canta ese hombre, hijo de Vicente Fernández, ¿no? ¿Cómo se llama? Alejandro Fernández. En esa canción que dice, me dediqué a perderte. Sí. Algunas personas se dedican a perder a sus familias o a su iglesia antes de dedicarse a buscar un espíritu de armonía y de paz dentro del hogar. Hace unos días, hablando con alguna de las líderes de la iglesia a través de Zoom, me encantó algo que me dijo. Me dijo, cuando yo les pregunté en estas reuniones, les pregunté, ¿y a ti qué te gusta hacer? ¿Qué es algo que disfrutas? Y esta líder de los jóvenes me dijo, a mí me encanta escuchar. Yo dije, wow, qué maravilloso don. Qué maravilloso don. Porque la mayoría de las personas estamos hablando con otros, pero antes de que termine de hablar, nosotros en nuestra cabeza ya tenemos de inmediato la respuesta que le vamos a decir. No ha terminado la conversación y ya estamos pensando en lo que le vamos a aconsejar. Y no nos damos cuenta de que la comprensión, la armonía se da cuando dejas que las personas hablen, se expresen y tú escuchas solamente. Y cuando has escuchado, te das cuenta de algo. Ni siquiera necesitan tu consejo. Lo único que necesitaban era unos oídos que escucharan y que les ayudaran a encontrar una solución que ellos ya tenían resuelta porque habían orado respecto a esa situación. Pero dentro de la iglesia nos hace falta más personas que escuchen y tal vez un poquito menos que hablen. Así que, hermanos, yo veo que podemos concluir con esto. Betsy. Las familias e iglesias que honran a su Dios y triunfan en la vida, reconocen y animan a quienes trabajan. Se preparan para el futuro día a día. Son compartidas. Crean ambientes de armonía y de paz. Yo veo, hermanos, al ver este resumen, que es una situación de decisión. ¿Qué es lo que tú quieres, hermano, para tu familia, para tu iglesia? La decisión de la familia, un servidor como pastor, mis hermanos consiervos, cada uno de mi hermano Pastor Jesús, de Eli y de cada uno de los miembros de la Junta Oficial, nuestro anhelo es ver familias bendecidas por Dios. Para eso trabajamos.
Mi anhelo como pastor, hermanos, es cumplir el propósito de Dios para la iglesia. Y en eso me voy a empeñar, si Dios me concede, durante los siguientes años. Así que termino preguntándoles, ¿en qué les puedo ayudar? Que Dios les bendiga. Les doy un abrazote.